buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener un programa de reflexión, de análisis, no solamente de esta coyuntura, sino de todo este tiempo. Y por eso hemos invitado a Ricardo Ríos, bueno, aparte de analista político, profesor universitario, matemático, exdirigente estudiantil, exmasista. Fuiste militante también de la organización 1 de Mayo, por allá en los años 80 y tanto, ¿no? Y del sandinismo. Bueno, además estuviste en Nicaragua cuando la revolución sandinista, luchaste en Nicaragua contra la dictadura. Eso no se cuenta. Ah, eso no se cuenta, pero sí es bueno decirlo. Bueno, yo cooperé con la recuperación del país. Yo tuve 6 años y medio. En Nicaragua, sí. Así es. Pero bueno, parte de un proceso bastante interesante. La reconstrucción, decía la canción de Rubén Blades de Tiburón. Así es. Que por cierto abandonó la salsa, ahora sí dicen, ¿no? Que se despidió de la salsa. Pero bueno, Ricardo, fíjate, tú que has vivido, aunque no eres tan viejo, has vivido muchas épocas, ¿verdad? Fuiste dirigente estudiantil en los 70 también, sobre todo en la Universidad Central de Venezuela, a finales de los 70, finales de los 70, y me incorporé yo luego en el 80 al comité preinscrito y nos conocimos. Pero de ese tiempo acá, por supuesto, mucha agua ha corrido. Vino el desgaste del punto fijismo, vino el surgimiento de Chávez, bueno, y hoy nos encontramos en una situación crítica en Venezuela. De aquellos momentos y de hoy, ¿qué puntos de contacto encuentras? ¿No? Fíjate, hay uno bien interesante. Primero que nada, gracias por invitar. Tengo mucho rato desde el otro lado de la pantalla, yo almuerzo contigo a menudo. Fíjate, hay una cosa interesante. La caída de la lucha guerrillera, el fracaso de la lucha armada, nos puso a nosotros, no sé si hablaba de nuestra generación, al grupo etario que nos tocó hacer política en los 70, en una conciencia de reconstrucción sistemática. Venía la destrucción del Partido Comunista, la división de la FARC, la caída de las perspectivas y el gran auge económico en Venezuela y el crecimiento poderoso de las fuerzas que aquellos habían confrontado. Y de esa época quedó un aprendizaje que yo no he dejado de valorar, que es la importancia de la democracia y de la organización social en la reconstrucción de confianza y en la reconstrucción de situaciones adversas. Mira, era fuerte, ahí las depresiones y venían acompañadas de gente que había perdido amigos, la tortura, la desaparición, la gente que mató, porque también hay que decirlo que la policía perdió gente, el gobierno perdió gente, hubo una confrontación violenta y hubo que cambiar todo aquello y la lucha democrática y la confrontación electoral se convirtió en la gran salida para Venezuela. De ahí fue como se pudo entender los cambios que estaba haciendo Carlos Andrés Pérez, aceptar unas cosas y otras no. Aquella frase que sacó el MAS de acompañar al pueblo en su propia experiencia, y salto 200 años y me pongo en el domingo y eso es exactamente lo que nos pasó. Quien no acompañó al pueblo en su experiencia se quedó al margen de un proceso hermoso de reconstrucción de Venezuela. Lo que pasó el domingo fue la población cuya responsabilidad fundamental era la mesa, las hojitas y el bolígrafo para garantizar la recolección, y algo que no nos pasamos mucho por ello. La gente que del chavismo participó en su evento con alta conciencia cívica es una fuente de esperanza nuevamente, es una fuente de reconstrucción. Yo pego esas dos cosas y las veo bien asociadas. Hay quienes identifican en el gobierno conductas parecidas a las del gobierno de los 60, los 70 y de los 80. Y hay quienes identifican en la oposición conductas parecidas a la de la izquierda en los 60, en los 70 y también en los 80. Yo saqué una conclusión una vez hablando con un amigo común nuestro. Yo le dije, el problema no es que éramos brutos, sino poquitos. Y ahora es al revés. Sí, yo creo que ahora somos muchos y hay que pensar en gobernar un país, en orientar un país y en canalizar la gran victoria que significó, yo la catalogo de victoria, el hecho de victoria para la democracia, por cierto, lo que pasó el domingo en Venezuela. Hubo un lunar terrible, la muerte de la enfermera Scott, nunca debió pasar los hechos de violencia en Boconó, pero también veamos que en Cumaná todo el mundo participó conjuntamente y no pasó más allá, en la avenida San Martín, no pasó más allá de un escarceo Caracas-Magallanes, chavita, pálido, sano, competencia democrática, recuperamos un espacio que Venezuela no tenía. A mí me pareció muy hermoso ver la gente del Paraíso celebrando como una fiesta, de ahí no se iba nadie, pero tú ibas a votar en La Fuente, me refiero,
tú ibas a votar a la UCB y encontrabas un coro y cantabas canciones. Mis alumnos, yo los adoro, yo que siempre los regaño y les digo, hagan la tarea, flojo. Esta vez muy orgulloso de ellos porque no querían ceder su espacio de voluntarios para que otros voluntarios entraran. La gente no quería estar al margen de un proceso donde un país le dijeron, usted me cuida esta mesa, me recoge una firma y me construye una historia. La historia con H. Y yo creo que ese ejemplo de que somos muchos, de que hicimos un paso muy grande, nos obliga a pensar con responsabilidad de país. Esto ya no es una confrontación menor. Esto es una confrontación política de muy alto vuelo y de veras el gobierno nacional tiene una gran responsabilidad en reflexionar cómo construir los espacios creíbles para que un diálogo sea efectivo. Ahí está un tema de la lectura de estos resultados, Ricardo. Y esa lectura la tiene que hacer el gobierno, por supuesto. Entender un mensaje que se envió, que el ciudadano envió ese día, que quiere votar, que quiere cambio, etcétera, etcétera. Ahora, también la oposición debe saber leer lo que ocurrió y evitar, es mi opinión personal, bueno, arruinar un resultado con errores como los que hemos visto en el pasado. Por eso hago esa transpolación yo lo entendí bien, pero por eso te digo que los grupos minoritarios siempre tienden a ser radicales, a no ver en la gradualidad de las luchas. El bosque completo. El bosque completo y la potencia que eso tiene. Mira, pasemos un momentico porque estamos hablando de Venezuela, 106 días, 7 días de confrontaciones, unas más violentas que otras pacíficas, de todo ha habido acá, de dispersión, trancazos, marcha contra marcha. Y el remate de aquello fue que 7,5 millones de venezolanos salieron a la más grande convocatoria de masa que ha hecho organización política alguna, que fue el pueblo venezolano que se autoconvocó a votar. ¿Qué es lo que ganó el domingo? El deseo de votar. El ciudadano venezolano se encuentra en su voto el instrumento de cambio, el ejercicio ciudadano y su compromiso con su sociedad. Si quieren llenarse la vida de alegría, vean cómo nuestros ciudadanos, conciudadanos que vivían en el extranjero, pasaron por encima de todas las expectativas de los organizadores para participar en un proceso en el cual quieren que haya paz. La historia de Venezuela, si uno se pone caprichoso, la puede leer como la historia interconstitucional de Venezuela, un grupo que impone una constitución a otro y los otros que echan plomo, o para ponerla o para defenderla. No repitamos ese error. La constituyente minoritaria es un error político muy costoso, pero pretender que la solución a la crisis venezolana es la desaparición de quienes están gobernando y quienes lo siguen, es el mismo error, solo que más pequeño. Ese es un problema digno de ser analizado, digamos, en cuanto a las actuaciones de cada factor. Por ejemplo, yo he dicho, quiero que lo comentemos al retorno, que la Constitución de 1999, esa que hoy está, digamos, en pico de Zamuro, pudiera ser el término, es el mejor salvoconducto que puede tener el chavismo para su sobrevivencia a un eventual cambio de gobierno, su mantenimiento como fuerza política. Me gustaría que al regreso comentáramos ese tema. Ya venimos con Ricardo Ríos. Bueno, continuamos con Ricardo Ríos. Bueno, fue dirigente estudiantil del siglo pasado, igual yo. No somos de la generación del 28, pero bueno, somos del siglo pasado. Tú estabas en la universidad ya saliendo cuando yo llegué a la universidad. Sí. Sin embargo, bueno, podemos decir que compartimos muchos años o muchos momentos allí, ¿no? Fíjate, Ricardo, el problema... ¿Tú sabes a quién tengo yo de alumno ahorita en un curso de posgrado? Ajá. A Bernardo Ancidey. Ah, caramba, que fue presidente de la federación. Yo fui candidato ahí. Sí, cómo no, claro, sí. Gracias a mis votos, a los votos que yo saqué, Ancidey le ganó a Almaja en aquel momento. Es. Pero bueno, fíjate, volviendo al tema, Ricardo, la sobrevivencia de una fuerza política como el chavismo, porque parte del discurso, del eje transversal del discurso es que, bueno, que si la oposición toma el poder, pues es para acabar con el chavismo, para desaparecerlo. Y eso lo cree una parte del chavismo y también lo cree una parte de la oposición. Sí, y yo creo que hay que tomar con ese toro por los cachos con mucho coraje. El chavismo no va a desaparecer, ni la oposición va a reducir, la oposición va a crecer, porque la crisis económica es muy severa y el sectarismo con el que se está dirigiendo, en particular al PSV, lo contrae más sobre sí mismo.
Y en eso se parece a la pregunta que me hiciste en el negro anterior, a la reacción que tenía Acción Democrática, enceguecida de sectarismo, y menos Copey, pero también enceguecidos de sectarismo y de historia, creyeron que podían, con un par de pequeñas maniobrillas, derrotar una fuerza emergente que expresaba el cansancio de la época, que fue Estamos Chávez. hablando a los años 90. Exactamente, no se dieron cuenta, a lo mejor yo tampoco me di cuenta. Yo no tenía vinculación ni con ADE ni con COPEI, yo mantuve mis distancias con esas dos organizaciones en la época, que no ahora, y, porque ahora estamos apoyando a la MUD, digo por eso, y no supieron, medir las consecuencias de encerrarse sobre sí mismos. Pero algo que demuestra también esa historia, ¿cuál fue el primer presidente de la Asamblea Nacional que dirigió la oposición? El último secretario general de AD que derrotó a Chávez. O sea, la política, me refiero a Henry Ramos Ayú. Son los caprichos de la política y de la historia. De la vida, que es que jugar a la desaparición es un error. ¿Qué debe desaparecer? Y además hay de una Venezuela? máxima en la política que dice que en la política no hay muertos. Ni muertos, ni cuando mueren, digo. Ni cuando mueren, así es. Así es. Bueno, mira, Rómulo Betancourt reivindicado después de muerto, en particular por Manuel Caballero, quien conoció la cárcel durante el gobierno de Betancourt. Así es. Sí, es complejo. La dinámica humana. Y además es muy hoy, compleja. fíjate tú, gente de la oposición o gente del chavismo disidente reivindicando a Chávez frente a la constituyente. Bueno, yo creo que... Reivindicando más que a Chávez con todo lo que significaba Chávez, sino más que todo su propuesta constituyente. Pues, Bueno, pero es que quien está armando un cuerpo teórico alrededor de la propuesta del chavismo disidente es Gabriela del Mar Ramírez. Gabriela del Mar Ramírez le está dando una lección de democracia a todo el mundo. Yo adversé mucho su gestión. Como defensora del pueblo. Sí, yo tengo mis observaciones y cuando me llegue la semana, si me acuerdo, le paso la factura. Pero por el momento, lo que está haciendo, además no le va a pasar ninguna factura. Por el momento lo que ella está haciendo... Además hay que construir puentes, no imprenta, porque así si podemos es. Imprimir factura, imagínate tú. No, está buena esa frase. Hay que pontificar y no imprentizar. Está bien. Al darle un cuerpo teórico le mete una nueva pata al país, a la lucha política. Ahí hay un segmento, que por ahora es pequeño, que está adquiriendo un perfil, pongámosle atención, y si hubiera necesidad de establecer puentes y compromisos, tengámoslo, porque tanto ellos como nosotros estamos en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, como decía nuestro primo hermano Lenin, a un nivel de coincidencia teórica, un nivel de coincidencia práctica, eso no afecta. Y si la gente que tiene miedo de alianza es porque tiene miedo de pensar. Uno se alía en los términos y compromisos que da la alianza. No tienes por qué desdibujarte. Pero por supuesto que no. ¿Cuántas alianzas no ha hecho uno, Dios mío? Lo que pasa es que fíjate tú, también en la política venezolana se ha simplificado el esquema. Entonces, todo el que está con Chávez o con el chavismo es de izquierda y es comunista, y todo el que está en contra es anticomunista, es de derecha, es conservador, etcétera. Está bien, pero ¿y qué hacemos con...? Y resulta que los matices están comenzando a aparecer en este tiempo de crisis. Pero matices existen por todas muchos. partes. Han existido, lo que pasa es que en un momento estuvieron solapados, ¿no? Pero están allí y no dejaron de existir. Un problema para los cazafantasmas, los cazadores de fantasmas. La primera persona política que yo le oí la propuesta de una consulta soberana como alternativa a la confiscación de las elecciones en el año pasado es un exchavista, es un tipo que era mano izquierda, porque la derecha era el Barenga, de Luis Miquelena, que es el gordo José Luis Faría. Y él lanzó como 6 artículos haciendo esa propuesta y diciendo vamos a la consulta soberana. Prendió por aquí, prendió por allá y fue el gran éxito político del domingo. ¿Qué hacemos? Le negamos el origen. Decimos, qué vergüenza, esto fue un triunfo chavista. No, fue producto de una reflexión política de un colectivo en confrontación con una realidad, que un gobierno que no quiere ceder, entre otras cosas, para recuperar la pregunta inicial, porque hay gente que está diciendo que aquí lo que viene es una cortadera de cabeza, y eso es una tontería. No hay espacio, no hay forma, hay que meterse en la cabeza que así sea, con una oposición organizada en el Congreso de la República, en la Asamblea Nacional o en lo que surja de aquí en adelante, el chavismo va a existir y va a existir en la calle y va a hacer movilizaciones y tienen estructura para protestar. El día que se salgan de los caminos democráticos se llama la policía y se llamará la fiscalía y se hacen operar los mecanismos de la democracia. Pero el ejercicio de la democracia y una propuesta política alternativa a la que está gobernando es lo que uno quiere que ocurra en Venezuela, no que no ocurra más.
No, no es verdad que uno quiere sacar el chavismo para que solo se piense como yo. ¿Qué garantías hay de que no va a pasar más no va a pesar más la factura, el facturero que el puente? Ah, bueno, eso, eso lo garantiza, lo mismo que ha garantizado que no nos ha fusilado una buena parte del chavismo. Nos han matado gente, más de 100 personas. Es horrible. El concepto de ataque a la disidencia con grupos armados forma parte del debate político en algunos sectores del país. El secuestro de las poblaciones. Nosotros intentamos hacer trabajo de base y nuestros dirigentes son golpeados. Cuando uno organiza cosas como la que hace todo el mundo, verbenas, yo qué sé qué, trabajo de base para establecer comunicación con la ciudadanía, nos atracan a los militantes y nos los golpean. Eso no coge prensa, eso es una forma. Entonces, a esa gente, ¿cómo le dices tú que está tan brava? Mira, perdónalo. No es sencillo. Yo no estoy diciendo que venga un camino suave, es un camino complejo de reconstrucción nacional. Pero, y ahí otra vez estoy oscilante en la historia, mi experiencia sobre la fortaleza de la democracia para el camino de la reconstrucción me dice que eso va a ser menor, Un dato interesante del domingo, Ricardo, la gente salió a votar. No solamente la gente opositora o la gente que está descontenta con el gobierno, porque el descontento es un partido político mucho más grande que la MUD. Sí. Y es variopinto. Sí. También el chavismo salió a votar. Sí. Y respetó el proceso y no se confrontó. Y eso es un dato importante. Claro. De lo que la gente quiere, de uno y otro sector. Más allá de lo que puedan decir algunos y el chavismo o algunos núcleos, ¿no? Y el chavismo. O más allá de quien haya salido pues, a matar a una señora allá en Katia, por ejemplo, ¿no? Sí, o de grupos armados. Y hirieron a 4. Así Esa es una paradoja, que porque a la gente a la que le dispararon nos pone en la paradoja terrible de tener que decir que el chavismo disidente puso un mártir, porque los habitantes de Katia eran masivamente chavistas. Era un territorio liberado del chavismo y hoy es un territorio apache para la oposición, como decían antes. Pero hoy es un territorio secuestrado por bandas armadas que controlan los CLAP y lo distribuyen como les da la gana. Y primero se lo dan a sus familiares. Y ese pueblo reprimido salió a expresar con votos su rechazo al cambio que le dieron. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuamos conversando con Ricardo Ríos, que además es matemático. Bueno, resulta que Ricardo Ríos también es matemático, una materia en la que yo nunca fui muy bueno, en eso de las operaciones matemáticas. Y Luzca era no, era Gilda Giraldi, que era compañera tuya en 1 de mayo, profesora de matemáticas. Fue a la única a la que no le reparé. Lo cierto es que hay muchos cuestionamientos, bueno, del lado oficialista, a las cifras que ha dado la oposición, a las cifras que se dieron, bueno, se cuestiona también el hecho de que por qué destruyeron los cuadernos de votación, pero además también algunos hablan de que esa cantidad de votantes en tan reducido número de mesas no era posible que se expresara. O sea, desde el punto de vista matemático, tú que conoces, bueno, no sé si son algoritmos, ¿cómo se llama eso? Pero no, eso es matemática, eso es aritmética elemental, pero fíjate que la honorabilidad hay que atacarla en donde no se puede demostrar. Por ejemplo, usted, señora, no es virgen. Como hace uno para probarlo sin probarlo. Pero si ya señora ya no es virgen. Por eso, no. Usted, dama, pues, no es virgen. Y no importa que no sea señora para no serlo. ¿Cuál es el problema? Pero digo, por ejemplo, usted es un ladrón, ¿cómo uno prueba que no es? O sea, la honorabilidad es fácil de atacar y difícil de defender. Y eso lo sabe quien hace ese tipo de campañas de desprestigio. Y nuestro querido y nunca bien ponderado señor alcalde de Caracas es un diestro creador de circunstancias dudosas. Hay un muchacho que por la foto parecía Iván Fidel, el hijo de Teti, que dice que votó 17 veces. Si no Iván Fidel podría hacerlo porque Iván Fidel es bien travieso, chico chavista que yo quiero mucho. Y hizo una medición, sí, claro que ahí podían votar, pero es que eso no afectaba, porque la mejor prueba de que eso no afectó la medición es que lo hicieron con una persona y que las colas eran enormes. Vamos con las colas. Si usted agarra la cantidad de mesas y la multiplica por 540 personas y las 540 usted le da a cada uno 45 segundos para el proceso, le da más o menos 8 millones de personas. No hay manera de que no sea así. No, puede ser. Lo que pasa es que eso es un flujo. Los flujos son
no tienen un tratamiento aritmético elemental porque es continuo, tiene que verle la dinámica, ver si se reparte igual por todas las horas, si a los que están oyéndome que sepan de eso, usando un poquito de teoría de cola, vas a ver que eso es escalonado, que hay horas pico, horas suaves. Bueno, aquí no hubo horas suaves. Aquí hasta las 4 de la tarde los centros estuvieron llenos de gente, porque eso fue una fiesta democrática y el que votaba se quedaba bailando, cantando, compartiendo, tomándose las foticos esas, los selfies. Hubo una participación porque fue una fiesta democrática. Entonces, caer en el debate, que le interesaría muchísimo a Jorge Rodríguez, de decir, no fueron 7.500.000, sino 6.832.000, inmediatamente nos olvidamos de que el pueblo venezolano tomó la democracia en sus manos y dijo, a mí me respeta mi opinión, que es lo que ahí pasó y que es la política que tiene que respetar la MUD. Todos los que están muy atorados por cobrar por eso, los que quieren fotografiarse por la victoria y los que quieren denigrar de ella. Lo que está haciendo Jorge Rodríguez es diciendo, nos pusieron el techo muy alto y si la constituyente no lo pasare, entonces nuestra constituyente quedará ilegal. Eso es lo que él está haciendo. Eso es. ¿Y cómo evaluaste tú el simulacro electoral? Débil, pero no tan débil, cuidado. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Débil, ¿por qué? Porque el gobierno cazó la pelea de decir nosotros tenemos masa. Bueno, perdiste. Si tú comparas el centro más grande de Caracas y del país, que es en la Andrés Bello, con lo que pasó ahí a 2 cuadras en las torres estas donde está la 20 Pollo, ¿cómo es que se llama? Centro Caracas. Centro Parque Caracas. Centro Parque Caracas, te darás cuenta que una cosa que le dio 3 vueltas al Parque Caracas y había una cola de 32 personas afuera en el Liceo Andrés Bello que los pasaban uno, ya va, coge aire, el próximo, va a mantener la cola. Ahí tu invitada reciente, la candidata que es palestina. Ajín Donerici. Ella dijo que ella fue a ejercer el voto en el Bellomonte, en Andrés Bello, porque en otros sitios estaba muy lleno. Yo fui a los sitios que ella fue, yo fui a la Gran Colombia y había gente, y en Cati había gente, y el chavismo en la noche movilizó un gentío para tapar que Maduro no fue a votar en el día, en la Miguel Antonio Caro, y sacó su gente. Y eso lo hizo también hace mucho tiempo, Dejado Cabello. Yo estaba dentro del colegio República del Ecuador, cuando llegó con un montón de gente y un montón de camarógrafos, dijeron, aquí el pueblo hace cola, aquello estaba vacío hacía rato. Esos son parte de lo que también muchos dicen, que la mitad de las peleas hoy en día son publicitarias. Hicieron esa estrategia. Pero con todos y esos detalles que yo veo que fue débil, ahí votó un gentío. Es una gente que existe, es una gente que tú no puedes borrar, es una gente con la cual tú tienes que contar a la hora de hacer política, como aliado, como enemigo o como lo que sea, pero existen. Existen y tienes que incluirlo en tus planes, en tus estrategias y en todos los pasos que vas a dar. Todo el mundo habla de una necesidad de un gobierno de unidad nacional. Pasémonos por un momento en que de repente decimos, fuera todos los empleados públicos. ¿Y quién controla, no sé, el sello de un pasaporte, el correo, que usted no lo cree y por usted le existe? El teléfono, lo que sea. Usted va a borrar eso de un disparo. No, llegamos los salvadores de la patria y anarquiza el país, por Dios. Entonces, eso obliga a que haya transición, a que haya gobierno de unidad nacional y a que haya un camino de reconstrucción. Los que están muy apasionados, por supuesto que no. Como le dice uno de los familiares de la señora Scott, que no tengan necesidad de justicia frente al atroz asesinato de su familiar. Como le dice uno de los habitantes de Boconó, que fueron asaltados durante toda la noche, aterrorizados por bandas de motorizados armados disparándole a las calles, que no quieran que esa gente sea sancionada. Pero es que yo no pretendo decir que no sean sancionados. Claro. Yo quiero que sean sancionados. Ahora, ¿cómo cree uno que una persona que fue obligada a marchar más de 20 veces, que le humillaron sistemáticamente, que el presidente de la República le diga, voy a pasar lista con el carnet de la patria para decir vota, no lo voy a yo también a castigar y decirle, no, tú eras chavista, ahora aguanta. O sea, no podemos repetir las escenas. Nicaragua ganó una guerra. Derrotó al somocismo. Por cierto, me gustaría, ya que tú conoces bien y ellos incorporaron funcionarios del somocismo por las razones antes descritas. Pero después, bueno, incluso vino el proceso de los contras. Sí, vino la guerra. Ese fue peor que la guerra contra Somoza. Fue mucho peor porque además una guerra ya realmente entre gente que estuvo luchando juntos contra en algunos casos. Del caso de Pastora.
Pero además con intervención extranjera, ¿no? Sí. El grave problema allí fue que el ejército de los Estados Unidos, el gobierno de Reagan, armó al ejército somocista y el gobierno de Honduras les dio santuarios y cuarteles y bases de apoyo en la retaguardia. Eso es interesante, fíjese, para que garanticemos una buena negociación, lo importante es tener una buena victoria política. Los sandinistas destrozaron la capacidad de respuesta estratégica de la contra. Y cuando lo sentaron en Estelí la primera vez, se habían convertido en bandas armadas. Y ahí dijeron, ahora sí vamos a hablar porque este país está quebrado. Y no aguanta el acoso económico de los Estados Unidos. Bueno, así es. Nosotros tenemos fuerza para borrar del mapa cuánto tipo tenga la sangre roja. No, nosotros necesitamos a todos los venezolanos para reconstruir el país. Entonces tenemos que ver. Y además todos tenemos la sangre roja. No es un detalle menor, menos yo que la tengo azul, pero el resto, príncipe rico. Pero es una cosa que hay que plantearse en la mano. Yo hoy tuve una conversación con un amigo, que no sé si has visto un señor, que no sé si es verdad o mentira, que es candidato por los sectores económicos y hace una explicación de la inflación. Entonces, sí, muy no sé si es verdad o no, pero... No, pero muy perverso como estrategia. Y entonces... un amigo dijo, bueno, la gente se rió, yo digo, bueno, pero a lo mejor es un buen albañil. Y el tipo dijo, igual hay que fusilarlo. No, hermano, no es verdad. Ese señor, así sea candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, tú no tienes que fusilarlo. Si esa es la propuesta que tiene el chavismo para superar la inflación, redactemos la nuestra y confrontémosla. Y lo más importante, démosle los espacios para que la toma de decisión ocurra y se ejecute. Eso es la democracia. Tenemos que hacer una pausa para continuar conversando con Ricardo Ríos, conocido como Rico. Después me vas a decir por qué te dicen así. Bueno, vamos a la pausa. Bueno, continuamos conversando con Ricardo Ríos, analista político, dirigente de Avanzada Progresista ahora, militante después de años de no militar, chico, te involucraste con Avanzada Progresista. Pero además de eso, profesor de la Universidad Central de Venezuela, fuiste director de OVE también, de la Oficina de Bienestar Estudiantil. ¿Me entiendes? Sí, fui director de OVE. Sí, Esa es, creo, la experiencia más linda que yo tuve en la UCB. De verdad, muy humana, muy completa. Me permitió borrar esa imagen abyecta que todavía algunos periodistas dicen de que los estudiantes son oligarcas. Yo creo que eso es bueno ya dejar de decirlo. Por lo menos no digan eso, y porque los estudiantes necesitan y se les da el apoyo de OVE. De los programas sociales que hay allí en la universidad, claro, de ayudas sociales, pero además de las bolsas de trabajo, ahora se llaman becas ayudantías. Becas ayudantías, en aquella época eran... Si yo te dejo pasar bolsa de trabajo, me fusilan los empleados de OVE. Así es. Es cierto, pero bueno, eso es el término que yo recuerdo. Así se sabe. Fíjate, pero yo quería un poco hablar de Nicaragua, porque tú que viviste ese proceso de la guerra, yo creo que es bueno mostrarle a la gente lo que significa la guerra, porque mucha gente dice, bueno, aquí vamos a una confrontación, no importa. No. Hay que hablar de eso un poco. Tú que estuviste en un país que, mira, yo conocí a una muchacha sandinista, la conocí y era una joven como de 23, 24 años, le faltaban los dos brazos, producto de unas bombas, ¿no? De las minas estas, ¿no? Y bueno, así como ella, conocí mucha gente. Muchachita del pelo así. Sí. Nicaragüense, era dirigente de la Juventud Sandinista. Ella. La conocí, no recuerdo el nombre. Pero bueno, pongo eso como ejemplo de las secuelas que puede dar una guerra. O sea, son secuelas físicas, pero están las secuelas espirituales, las secuelas familiares, sociales. Terrible. De todo tipo, ¿no? Mira, de la confrontación. Yo no quiero aquí aparecer como de flor, como quien dice, pero es una realidad a la cual nos podemos enfrentar. O sea, el escenario de confrontación no está para nada descartado en Venezuela y es un peligro. Cuando el muchacho... La confrontación más intensa de la que hemos visto. ¿Cómo se llama el muchacho que murió en la bajada de la Avenida Libertador? Neymar. Neomar. Sí. Cuando Neomar muere, yo me perturbé mucho. Yo me pasé todo el día muy mal. Muy mal. Yo estaba, y al otro, cuando le dieron el tiro en el pecho en la Carlota, y los nombres se me atropellan en la cabeza, y confundo a Pernalete, y confundo a los violinistas, y confundo esa cantidad de niños. Y yo llegué a decir una frase atroz. Yo dije, el principal delito en Venezuela es ese menor de 18 años y su sanción es la pena de muerte. Yo dije, pero Dios mío, otra vez esto. ¿Por qué otra vez esto? Porque yo cuando estaba en clase en Nicaragua,
uno tenía, mira, esta tarde es el examen, pero la tarea me la entregan después del velorio de fulano. Era sistemática la muerte de niños menores de 17 y 18 años en una guerra abyecta, absurda, que Reagan nunca debió promover ni aceptar, porque ahí había caminos para la democracia y una coordinadora democrática, por cierto, lo rechazó, un señor llamado Arturo Cruz, que más tonto en política no puede ser, en mi opinión. Bueno, y yo dije, otra vez vivir esto. No, hermano, yo no creo. Mire, la muerte es horrible. Y peor que la muerte es el caso Brenda, el caso de Brenda que tú estás citando. Brenda es una chica, pues, lo que más impresionaba a todo el mundo es que sin tener dos brazos, lo que más le regalaba a uno era una sonrisa. Es correcto. Claro, yo la conocí, yo la tuve en un curso incluso. Es difícil dar clases de matemáticas a alguien que no puede escribir, todo un acto creativo. El llevar a la gente a esa situación debe ser evitado. Yo creo que tú hablas con cualquier sandinista, como hablas con Joaquín Villalobos, o como hablas con los sobrevivientes del Salvador, y lo primero que te van a decir, hermanos, no vayan a la guerra. Porque es que más feo que la muerte son los sobrevivientes. Yo no sé si estoy diciendo una exageración, pero es terrible. Terrible el olor a carne quemada, la gente que perdió el estómago para siempre, etc. Y una larga lista de horrores que nos debemos ahorrar. Yo no quiero más niños muertos en Venezuela. Yo exijo castigo para esos niños, porque eso a mí me afecta en lo personal. Para los crímenes. Pero no hagamos cosas para que maten. Eso también tenemos que pensarlo. Cuando pongamos política para que la posibilidad de matar a un niño sea reducida a lo mínimo o a cero. Porque es que si no, sabemos que hay una bestia feroz matando, no le ponga a los niños cerca. Yo creo que eso es una responsabilidad y una reflexión. Yo lo digo del fondo de mi alma, porque a mí me conmueve mucho toda esa muerte. Y esa es mi experiencia con Nicaragua. Miren, nosotros estamos viviendo situaciones socioeconómicas peor que en Nicaragua, porque el sandinismo organizaba mucho mejor la repartición de comida que este atajo de ladrones que lo están haciendo aquí ahora, donde chantajean a los vecinos, los obligan a votar. Yo tenía todo, ahí pasamos hambre, hermano, sí pasamos, pero la libra de arroz, la libra de frijoles. Las tortillas. Y las tortillas y la pelota de jabón, ellos usan una pelota de jabón, un pan lo llaman. Eso nos llegaba sistemáticamente a través de organizaciones. Aquí no, aquí hay que adular, aquí hay que vender y no le llega a todo el mundo. Como decía el ministro Jaime Willock, decía, en Nicaragua somos 3 millones de habitantes y 6 millones de compradores de frijol, porque todo el mundo duplicó el número de gente, pero a los 6 millones eso, que eran 2 para cada uno, les llegaba. Y se hizo un esfuerzo descomunal para que le llegara. Y en medio de una guerra, mira, de Matagalpa al norte, uno no pasaba, ahí lo que había era muerte. Yo fui a Pancasán a llevarle comida a una gente y por poco quedamos viudos mi esposa y yo. Mataron 8 señoras. Le emboscaron en una esquina y lo mataron. ¿Qué necesidad? ¿Y sabes cuál era el delito de la señora? Ya visitar a sus hijos en una escuela de entrenamiento. ¿Hay necesidad de reproducir eso en Venezuela? No, eso de que lo que no se pudo por las balas, por los votos, se hace por las balas, es la frase más irresponsable que yo he escuchado en Venezuela. A la luz de lo que es una guerra, el señor presidente de la República debería decir, ups, me equivoqué, no me hagan caso. Porque eso, dicho por mí, es un delito, porque es incitación al crimen, pero dicho por él es un acto de genocidio, si no rectifica. Aquí con el corazón abierto se lo pido, señor presidente de la República, retire ese vocabulario. Señor Adán Chávez, retire ese vocabulario. Señor Arias Cárdenas, retire ese vocabulario. El vocabulario de la guerra es el preámbulo de la muerte. No la invoquemos. Hablemos de paz, hablemos de voto. Dime barriga verde, dime desgraciado, dime lo que te dé la gana, que yo sé responder esas cosas. Y a la muerte no quiero responderle. No quiero, Vladimir. Hagamos un esfuerzo grande porque la paz sea el principal esfuerzo de los venezolanos y nuestra propuesta política sea la paz. Fíjate, pero ahí también entra Me pongo la emocionado porque responsabilidad. recuerdo, No, es que no es cualquier cosa. La otra es la responsabilidad que también tiene la dirigencia opositora. por eso te dije que no convoquemos cosas donde la bestia eso, pueda comer. Pero a eso quiero ir. Entonces, ¿qué ocurre? Es difícil. Yo no quisiera estar en los zapatos de los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática, porque tomar decisiones en un ambiente como este no es fácil. No. Y tampoco lo es fácil para el gobierno, fíjate. Ahora, ¿se mastica suficientemente lo que se va a decidir en la Mesa de la Unidad Democrática? Yo he dicho que la Mesa de la Unidad Democrática es una mesa y que le faltan sillas para que a veces se sienten a pasar revista y analizar en frío las cosas, ¿no? Y Yo creo cubierto para mostrar que se tienen modales. Ahí eso no es suave. Ahí el debate es muy rudo. No, yo creo que ahí se han tomado, en general, digamos, la línea general de conducta
de defensa de la democracia, el escogimiento, la escogencia de una línea democrática, constitucional, pacífica y electoral, creo que son las grandes líneas políticas y las líneas económicas, las grandes líneas estratégicas y las líneas políticas de canales humanitarios, reconocimiento de la Asamblea, ¿cuáles son? Y las otras dos que todo el mundo las sabe, que a mí se me olvidan. Son un camino bien trazado y bien discutido y bien madurado. Pero, oye, puesta la referencia cómo hay oscilaciones, a mí me parece que interpretar el resultado del domingo como el derecho a una especie de radicalización de calle es desdibujar el principal mensaje que dijimos cuando comenzó el programa. Bueno, continuamos con Ricardo Ríos. Claro, estamos comentando, a mí no me gusta estar pontificando sobre lo que debe hacer tal o cual actor, simplemente uno da opiniones o plantea esquemas de análisis de las cosas, ¿no? Y tengo mis propias opiniones sobre todo esto, y las he expresado. Pero es interesante el proceso de toma de decisiones en una coalición política variopinta, donde hay, por ejemplo, gente que viene del chavismo, gente que nunca fue chavista, gente que está recién llegando, incluso a acercarse por distintas razones, y gente que, siendo opositora toda la vida, no cree en la MUD. Es decir, es muy complejo el panorama en todo esto. Entonces, por ejemplo, hay una palabra que genera alergia en mucha gente y en otras genera hasta risa, que es la palabra negociación. Y ya no digo diálogo porque es peor la reacción. Bueno, hay gente que cree que el diálogo debe ser por señas, como que la negociación debe ser por señas, porque si dialoga eres traidor, entonces te empieza como en el béisbol y tal. Como un coach. No, exacto, no puede dialogar, no, mira, la política, desde no sé desde cuándo, por lo menos desde que Caín le dio el palazo a Abel para acá. Con la quijada. Sí, con la quijada es la cosa, el quijada. La quijada de burro. Sí, la quijada de burro no era la de Sansón, también fue, yo no soy muy católico. Ah, bueno, tampoco. Pasa siempre por un momento. Yo pensé que tú habías sido monaguillo, chico. Yo fui monaguillo. Bueno, yo fui, sí, pero fíjate, pues, no, claro. yo tenía la impresión que fue un garrotazo, pero no importa. Ah, bueno, ok. Me confundo con Sansón. Bueno, pasa siempre por un proceso de negociación. Hay momentos atroces donde la negociación ha vivido circunstancias terribles, que aquella de la avenida Sabana Grande, ¿cómo se llama? Solano López. Ah, la Solano López. El señor Solano López se rindió a la fuerza de la Triple Alianza y dijo, me rindo. Y el tipo le dijo, no, lo vamos a exterminar. ¡Concho, le vale! Pero ni siquiera le dieron pactar la rendición. Hay gente que sueña que esa es la solución en Venezuela. Y están tan bravos y tan justificadamente bravos que yo los entiendo. Yo recientemente perdí un amigo porque se puso bravo porque yo le dije lo de Borges, que se dejó empujar. Yo digo que Borges hizo la mejor actuación de su vida cuando no respondió a la violencia con violencia, respetando la majestuosidad de su cargo. Y se tragó ese mamón ácido y horrendo de tener que soportar el atropello del general no sé qué, Lugo, coronel Lugo. Porque es que la majestad del cargo. La majestad del cargo, porque es que eso es una responsabilidad superior. Eso obliga a que los planteamientos tienen que ser llevados para las consecuencias. Una rabieta de Julio Borges, porque los cuatripochos, ese es mi héroe porque tiene cuatripochos. Los cuatripochos regaron las pinturas en el piso sobre el parqué. Estoy seguro que él no tiene esa licencia en la conducción de la Asamblea, pero él tiene el deber de plantear las líneas políticas que lleven a esta gigantesca masa que se está formando en Venezuela, ahora de manera organizada, a buen puerto, un puerto donde haya conquista democrática. Y eso va a obligar a que cuando él se siente a negociar, va a negociar con ese sentido de atrás. ¿Tú crees que vamos hacia eso en Venezuela? ¿O vamos hacia lo otro? No vamos, pero yo creo que el choque de trenes, aquí anda Felipe Pérez Martí, impuso en el vocabulario y también otra gente de la Católica, la teoría de juegos como cotidiana, en el sano término vulgarizó que le hizo del vulgo, no que le quitó nivel. Y entonces hay el juego ese de que si estamos jugando a la gallina, quién viene manejando y que si venimos en bicicleta o venimos en camión. Pues el domingo fue la primera gran oportunidad de que los carros chocaran y los dos carros hicieron así. Para los que no saben lo que estoy diciendo, hay un juego de que vienen dos carros de frente y el que se debía es la gallina y perdiste. Entonces eso se usa en teoría de juego para la toma de decisión. No es así de simple, los expertos saben más que yo de eso. Pero el domingo los trenes iban con todos los hierros. El gobierno reprimió. No. Se le escaparon 3 colectivos violentos. Uno que atacó el UCB, que lo derrotaron con pita. El de Katia,
que mataron pues una señora y casi matan 2 más, 3 más, y los 6 heridos de Boconó. En una movilización de 7 millones de personas, un muerto es demasiado muerto. Yo no tengo duda de eso. Pero que no haya habido confrontaciones en todo el país y que incluso haya habido cooperación y chanza, quiere decir que los trenes no quieren chocar. Entonces, si no chocan, van a tener que negociar. Claro, ahí está el tema Ahora, de quién ¿con lo qué fuerza? propone. Ricardo Río propone, como avanzada progresista, propone como salida a la crisis venezolana una negociación donde las partes se reconozcan que existan y empecemos a evaluar quién tiene cuáles fuerzas y qué cosas debemos lograr para que cada uno de nosotros pueda llevar este país a un proceso electoral Ahora, constitucional. En una negociación, Pregúntale a Centella. en una negociación se supone que tú entregas algo que te es muy caro. Sí. Para recibir algo que necesitas. Bueno, depende de la fuerza con la que te sientas claro. ahí. Ya te di el ejemplo de Solano, que él entregó la dignidad y le quitaron la vida. O sea, es una circunstancia bien compleja. En este caso, ¿qué es lo menos caro que puede entregar la oposición o lo más caro? Compartir el CNE, compartir el Tribunal Supremo de Justicia, en particular la Sala Constitucional, compartir el nombramiento de los miembros del Poder Moral, reconocimiento a la Fiscalía General de la República, reconocimiento a la Asamblea Nacional, reconocimiento a la institución presidencial, reconocimiento de un programa electoral que nos permita resolver con lo que está contemplado en la Constitución nuestras diferencias. Todo eso tiene una tapa arriba que es no lancen la Asamblea Nacional Constituyente. Ok, pero supongamos tienes un plan de discusión. Supongamos que la Asamblea Nacional Constituyente... Falta lo económico, bueno, pero yo ahí soy muy bruto. Eso es otro tema, pero vamos a considerar un escenario altamente probable, que la Asamblea Nacional Constituyente se elija. Se discute con ella. Ajá. ¿Eso no cierra la puerta para una negociación o sí? Bueno, la pone más difícil. Pero, ¿por qué el gobierno lanza la Asamblea Nacional Constituyente? En mi opinión, porque necesita hechos constituyentes para legalizar los créditos en el extranjero, porque está ahogado y no haya por necesita un parlamento. Plata. Necesita una legalización. Una instancia parlamentaria. Pues. No, ni siquiera, puede ser obediente y obsecuente. No, pero me refiero... Que le dé cobertura legal a los préstamos. La Asamblea Nacional no se lo da. Ahora, eso puede ser parte de los acuerdos. De la negociación. Claro, tú pides tanta plata, pero me dejas controlar hasta la última locha. Tú que estuviste como venezolano en Nicaragua, Ricardo, ¿la comunidad internacional hoy está ayudando, está estorbando, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal? Quien lo está haciendo bien son los venezolanos. También que la comunidad internacional está diciendo hay que apoyarlo, tal cual lo hicieron los sandinistas. Los sandinistas pasaron años, la peor época de represión no fueron los 2 últimos años, fueron las épocas, me refiero a la caída de Somoza, fueron las épocas donde hubo mayores atrocidades. Pero todo el mundo se escandalizó con el fusilamiento de aquel periodista en las calles de Managua, en Masaya fue que lo fusilaron. Pero los asesinaron. Hubo uno que grabó su propia muerte, casi, sí, ¿no? Ese, ¿no? Sí, no, le grabaron, él se abrió los brazos en cruz y le dispararon en la cara. Aquí había atrocidades así, el fusilamiento del muchacho de la Carlota, a mí además yo estaba ahí viendo la televisión cuando ocurrió, estaba hablando con un militar, que primera vez que hablo con un militar, estaba conspirando para... No, un militar que iba a las entrevistas con Kiko, y yo estaba en el preámbulo. Sí, militar retirado. Y él dijo, cayó el gobierno, ¿cómo van a cometer esta atrocidad? Fusilar a una persona en público. Y la comunidad internacional ha reaccionado. ¿Tú crees que no metió la pasta hasta el pescuezo el señor, como se llame, que desde Ruperto Lugo acosó durante 5 horas al príncipe de la iglesia venezolana? Con la iglesia habéis topado, hijo mío, le dijo aquel flaco al gordito, o sea, Don Quijote a Sancho. Pero esos son 2.000 millones de personas agredidas en esa tarde. Pues secuestraron un cardenal. Eso inmediatamente causó una reacción, por lo menos muy grave. Y a los laicos les secuestraron su templo, que es el Congreso. Entonces, esa lista de errores está aislando a Maduro. La declaración de Trump, yo creo que hay que verla con cuidado. Yo no me alegro. Yo no me alegro ni me alegro de que le estén poniendo sanciones a Venezuela, porque eso sancionan a mi vecino. Pero si el tipo insiste en imponerse con una acción intransigente, pues toda intransigencia genera su contraparte. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido, No, Ricardo. un placer estar acá.